tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Por favor, a Lucas 15. En Lucas 15 vamos a ver 3 parábolas que menciona Jesús. Las 3 son la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que en algunas versiones de la Biblia es el hijo pródigo. Vamos a ir a Lucas 15. Normalmente a este libro o a este capítulo de Lucas que habla de las parábolas, le damos cierto punto de vista nuestro. Así como que, bueno, ¿qué es lo que debo yo hacer? ¿O por qué yo me comporto mal? Porque habla del perdido, entonces si fue que yo me perdí en algún momento, entonces ¿qué hago? Pero la verdad es otra y lo vamos a ver aquí en Lucas 15 y voy a necesitar que me ayuden a participar. Vamos a hacer una participación activa aquí. ¿Tienen el micrófono inalámbrico allí? ¿El otro? ¿Quién lo tiene? Por aquí no está. Ajá. Vamos a activarlo y alguien que me ayude a leer del 1 al 7, la versión de NTV. ¿Quién me quiere dar una ayuda? Vamos a hacerlo activamente. Por aquí, ¿quién levanta la mano? Concha, la ayúdeme, vale. ¿Quién me quiere ayudar? Ajá. ¿Quién? Elisa. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. ¿Sigo? Hasta el 7. Mira. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Esta pequeña parte empieza entonces explicando que los maestros de la ley se quejaban de Jesús porque le seguían pecadores de mala fama y aparte comía con ellos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que Jesús entonces empieza a contar esta parábola, donde el protagonista de la parábola no es la oveja. Muchos creen que es la oveja que se perdió porque el título dice la parábola de la oveja perdida. Pero realmente cuando vemos una forma de protagonismo es cuando la obra o el texto trata totalmente de la persona y tiene esa persona más participación en. ¿Por qué digo que el protagonista no es la oveja? Porque fíjense que el texto empieza con un hombre tenía 100 ovejas y una se le perdió. Entonces luego hace la pregunta, ¿qué hará? Y luego de la pregunta, ¿qué hará? Este hombre sigue una serie de cosas que habla de lo que puede hacer el hombre. No irá a buscarla, luego de regresar, no irá a llamar a sus amigos para hacer una fiesta porque encontró. Entonces el protagonista aquí no es la oveja, sino el hombre de las 100. El hombre que tiene las 100 ovejas. Él es el protagonista de eso. Ahora, si vemos en el verso 7, dice que de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que se extraviaron. Esta última parte aclara entonces el punto de que la parábola no trata de las ovejas, o sea, no trata de mí. Muchos hemos oído acerca de la parábola como si tratara de nosotros, pero la realidad es que no trata de nosotros, trata de el cielo. ¿Por qué?
porque dice que más alegría hay en el cielo, o más alegría tiene Dios cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. Pero hay que tener en cuenta cada uno de los términos que vemos aquí, porque esta parábola fue contada ¿a quiénes? ¿Quiénes eran los que estaban ahí con Jesús? Los fariseos, los maestros de la ley, ellos eran judíos. Esta parábola fue contada a judíos. Pero también habían otras personas. ¿Quiénes eran? Los pecadores de mala fama. O sea, Cristo pudo aprovechar de contar esta parábola a dos tipos de personas que tenían algo en común, eran judíos, pero unos eran desde el punto de vista humano santos y otros eran pecadores de mala fama. El punto aquí es que los pecadores de mala fama, esos que habla la Biblia, eran personas que decidieron arrepentirse. ¿Cómo lo sabemos? Porque estaban con Jesús. Porque las cosas que hablaba Jesús eran mucho más extensas y hablaba del Padre, hablaba de Él mismo como Salvador. Y cuando Él da este tipo de parábolas, hace una comparación entre un hombre que pierde una oveja de 100 ovejas y dice que el cielo se alegra cuando un pecador se arrepiente. Cuando habla de eso se refiere a estos pecadores que estaban con él. Ahora, aunque esta parábola era para ellos, para los judíos, también es para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si todos pecamos, entonces nadie se escapa de este tipo de parábolas. Puede que seas parte de los 100, puede que seas parte de esa que está extraviada, pero nadie se escapa de la parábola. Ahora, esto no se queda aquí, porque Jesús entonces explica una parábola nueva para reforzar todo lo que está hablando. Entonces vemos que si continuamos en el verso 8, del 8 al 10, alguien más que me ayude a leer del 8 al 10, vamos a ver algo bien interesante. ¿Quién me quiere ayudar? Por aquí la señorita Angélica. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Muy bien. Ahora, aquí ya vamos clarificando un poco más, o Jesús va clarificando un poco más con esta parábola. Y vemos que Él vuelve a hacer el hincapié en la alegría que hay en los cielos, en la alegría que hay en Dios, por un pecador que se arrepiente. Ahora, Jesús vio algo en los fariseos, vio que faltaba algo. Por eso habla de la alegría del Padre cuando se arrepiente uno de los pecadores. Y es que a ellos les faltaba el unirse a esa alegría porque se salvaba un pecador. Ellos empezaban a criticar, ellos empezaban a juzgar. A ellos les faltaba ese sentido de Dios Padre y ellos mis hermanos. ¿Por qué le digo ellos mis hermanos? Porque aunque todavía la obra de Jesús no se cumplía, ellos eran hermanos como judíos. Ellos son el pueblo de Dios, ellos eran hermanos. Y entre ellos claramente no se ve un amor. Cuando uno peca, el otro lo rechaza. ¿Y qué es entonces lo que quiere hacer ver
Cristo, en el momento que les explica este tipo de cosas, que no se estaban alegrando porque estos empezaron a salvarse, sino que más bien empezaron a juzgar. Ahora, esto me hace pensar que solo podremos experimentar la paternidad de Dios si realmente conocemos a Dios como Padre, porque ellos no lo conocían como Padre, ellos lo conocían como Dios y ellos lo seguían como Dios, y no era malo todas las cosas que estaban haciendo. Ellos lo conocían como Dios, pero no como Padre. Cuando conocemos a Dios como Padre, entendemos a los demás como nuestros hermanos. Por eso la Biblia habla: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y es bien interesante porque el saber cómo se siente Dios acerca de mí, no lo vamos a ver conceptualmente, no lo vamos a percibir conceptualmente. Tiene que haber una relación de paternidad, tiene que haber una relación de hijo y padre para poder entender a Dios, porque lo hemos visto como Dios, porque lo hemos visto como Rey, pero quizás no hay un sentido de paternidad porque aún sin darnos cuenta no lo hemos visto como Padre real. Ahora, si seguimos a la siguiente parábola, que sería desde el verso 11 al 31, esta, si quieres, se las leo yo. Dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecía buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes: ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él le respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz
pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Algo en común que vemos en las 3 parábolas que cuenta él es que hay una fiesta al final, porque alguien fue encontrado o porque algo fue encontrado. Ahora, si leemos en el principio de esta parábola, dice algo bien interesante para ilustrar mejor esa enseñanza. O sea, esta última es para ilustrar mucho mejor todo lo que él estaba hablando. Y miren todo lo que pone, de 2 parábolas cortas va a una extensa y con detalles. Y pareciera que quizás no tiene como que mucho que ver, solo la última parte. Pero la verdad es que sí. Jesús quería nuevamente ilustrar la alegría del Padre, la alegría de Dios, por aquel que se pierde y vuelve a casa. El dueño de las ovejas, de las monedas, el Padre, cuando el pecador se arrepiente y vuelve, ellos muestran esa alegría. Ahora, vean esto, él no menciona que el hermano se alegra por el otro que volvió. Él no menciona que las ovejas están en la fiesta con la otra que volvió. Él menciona al padre o al dueño de las 100 ovejas o a la dueña de las monedas y dice que llama a todos aquellos para festejar. Esto me impacta porque habla de festejar, pero festejar no al encontrado. Porque el protagonista, ¿quién es? ¿Cuál es el protagonista de las parábolas? El hombre de las ovejas, la mujer y el padre. Él llama a festejar, pero no al que encontró, sino a su alegría porque lo encontró. Vamos a festejar porque estoy alegre, porque encontré al que estaba perdido. El protagonista aquí siempre ha sido el hombre de las 100 ovejas, la mujer que perdió la moneda y el padre. ¿Por qué? Porque termina cada una de las parábolas con y semejante es cuando se arrepiente un justo y hay alegría en los cielos. Exactamente, sí. Exactamente. Ahora, ¿cómo se siente Dios entonces acerca de mí? ¿Quién me dice, acerca de ti? ¿Cómo se siente Dios? Alegre. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos y fuimos encontrados. Prácticamente porque soy su hijo. Ahora soy su hijo y él está alegre. Ahora, hay un punto bien importante aquí. Y es que su alegría no se condiciona solo al que estaba perdido y es encontrado. Porque en la parábola primera que él menciona, él dice, hay más alegría por aquel que se pierde, se arrepiente y vuelve a Dios. O sea que también hay alegría por aquellos que tienen. Entonces, un punto bien importante es que tengamos en cuenta que aunque no estemos perdidos, igual Dios siente alegría por nosotros. Y siente más alegría por aquel que estaba perdido y volvió a casa. Eso es un punto bien importante porque a veces nos confundimos. Entonces nuestra mente sin querer, la mente humana sin querer se va a los extremos. Bueno, hay que estar alegre por aquel que está perdido y que vuelve a casa. Ajá, y por ti entonces no está alegre. Sí está alegre. Ajá, hay que tener en cuenta eso, pero hay que internalizarlo. Porque uno lo dice, y como le dije aquí, si no conocemos al Padre, no vamos a poder experimentar esa paternidad de Dios. No vamos a poder hacerlo, porque no le conocemos, porque no entendemos que las parábolas se tratan de la alegría en los cielos, por el que está y por el que está llegando, por los dos.
Y hay algo bien interesante que se los comento ahorita que trata de eso, de por qué es que se tiene eso en la mente humana. Pero la idea es que sepas que eres creación y eres hijo de Dios. Eres la creación perfecta de Dios. La Biblia dice en Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y debemos entender algo. Dios creó la mayoría de las cosas con su palabra, pero al hombre lo creó con sus manos. Al hombre lo levantó del polvo y lo hizo con toda su persona, el Espíritu, el Hijo y el Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No es que te creas el mejor, pero es que sepas que Dios te ama igual, que Dios está alegre contigo igual, que eres una creación apreciada para Él. Ahora, el salmista en el Salmo 139, 13, afirma algo bien interesante. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Qué les hace imaginar eso? ¿Qué se le viene a la mente cuando leen esto? Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Cómo? Que estaba allí. ¿Qué más? Intención. ¿Qué más? Exactamente. ¿Qué es lo que piensan cuando la Biblia dice me entretejiste? Formó, pero con sus manos, con sus manos. O sea, parte de la muestra aquí es que Dios nos formó con sus manos. Fuimos el único ser que Dios formó con sus manos. Hablando de hombre y mujer. Fuimos el único ser. Somos un ser especial. Ahora, esto me llevaba a pensar en una canción. Yo siempre les he dicho, miren, yo internalizo cada una de las canciones. Y mientras internalizaba esto, se me venía la canción de yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. ¿Por qué me venía eso? Porque el entender que Dios está alegre conmigo me hace entonces ir a ese verso bíblico que dice, me gozo o me lleno en tu gozo, me gozo en tu alegría. O sea, es entender que Dios está alegre conmigo, haga o no haga, deje o no deje, Dios está alegre conmigo. Los sentimientos de Dios no cambian, el amor de Dios no cambia, el amor dura para siempre. Ahora, entendiendo que Él es nuestro Padre, hay un último punto que quiero que veamos, que es realmente importante, y es que Jesús les enseña esto a los maestros de la ley, que claramente se ve que su intención era que entendieran a Dios, que Dios los invita a alegrarse con Él cuando un perdido vuelve a casa. La verdadera intención de Jesús era que estos maestros no vieran a sus hermanos judíos como esos pecadores que ya no tienen una salvación. Ellos lo veían así, como gente que esos ya no entran, esos ya se perdieron, esos ya no van a disfrutar del Dios que tenemos. Y la idea de Jesús era que vieran todo lo contrario, que vieran que siguen siendo parte del pueblo, siguen siendo parte de su familia, siguen siendo sus hermanos. ¿Quién es el protagonista de las parábolas
es el Padre. Pero como Jesús dice, para ilustrar bien o para ilustrar mejor estas enseñanzas, me dejaba una duda, porque en la última parábola, que es la de el hijo que se pierde, nadie busca a ese joven. En las dos primeras vemos que se busca la oveja, que el pastor busca a la que se perdió. En la segunda, la de la moneda, la mujer busca la moneda. Pero en esta nadie lo busca. Nadie busca a ese que se perdió. Él mismo vuelve a casa. Y algo que me llama más es el hermano. El hermano de él no sintió compasión por ir a buscarlo. No le paró. Bueno, ya se fue, yo sigo con mi labor. Sino que más bien luego lo juzgó. Ahora, yo no juzgo a este hermano, porque eso pasa en muchos, ¿verdad? Muchos tienden a tener esos conflictos entre hermanos. Bueno, incluso eso se ve desde el principio de la Biblia. Caín y Abel. Cuando Caín le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Se lo dice a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Ahí no hay una frase que Dios diga, ¿acaso no lo eres? Pero yo lo pensaría, porque realmente somos guarda de nuestros hermanos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso te hace guarda de tu hermano. Eso te hace guarda de tu hermano. Y me pega mucho porque entre los hermanos hay juicio, hay críticas, hay chisme. Hablo de los hermanos en todos los sentidos. Tanto de los hermanos en la iglesia, como en los hermanos de sangre, como en los hermanos entre iglesias, como en los hermanos lejos o cerca. Hay juicio, hay crítica, hay pelea. Y lo digo con peso porque les voy a comentar algo. Antes, cuando mi mamá se iba a trabajar, nos quedábamos sus 3 hijos en casa. Antes de que naciera Elena, les presento a mi hermana Elena. Antes de que ella viniera al mundo, habíamos 3 hermanos. Para que vean que Laila se parece a ella, ¿vieron? Y mi mamá se parecía a ella. Antes mi mamá se iba a trabajar. Algo que me da pena que sepan, pero es así. Mi mamá nos encerraba en la casa. Pero no era con llave en la puerta, sino con llave en la puerta, cadenas y candado. Porque no sé cómo rayos hacíamos, pero nos salíamos de la casa. Nos escapábamos de la casa. Yo no sé cómo rayos hacíamos. Ahora, cuando llegaba mi mamá a la casa, después de todo el día de trabajo, la casa era un caos. Ahorita que yo lo pienso, digo, miércoles, la casa era un caos. Uno llora porque el otro le pegó, el otro llora porque esta le pegó. Éramos 3, en una casita de 2 cuartos, un baño y una cocina. Ahí pasaba de todo. De verdad les digo que yo viví las guerras medievales en vida propia y en la casa. En serio, las tapas de olla, los palos de escoba, los adornos de mi mamá, los espejos. Todos o muchos han perdido la vida en esas guerras. Fueron guerras campales. Pero ahora al ser padre hoy, me doy cuenta de eso cuando llego a casa luego de todo un día de trabajo y mis hijos me reciben, no es siempre, pero me reciben con, papá, Daniel me pegó, papá, Laila me quitó el juguete. Yo quisiera en ese momento, claro, que me recibieran bien, pero cuando pasa esto, digo, mamá, eres una dura, porque esto no es nada para lo que tú vivías, eso no es nada para lo que mi mamá pasó conmigo y con mi hermana, en serio, era duro. Admiro a mi mamá,
Pero ¿qué es lo que quiero que veamos en esto? Que uno como padre se siente muy mal cuando ve a sus hijos en hermandad y se pelean. Esto es algo que lamentablemente vemos diario. Los niños como hermanos, cuando viven juntos, se pelean. Claro, luego de un rato, cuando se contentan, están bien, te están abrazando, están viendo la tele contigo, eso es un amor. Excelente. Pero esto deja claro que el amor tuyo no cambia por ellos. Tú los amas como tus hijos. Pasan esas cosas y te molestas, pero tú los amas como tus propios hijos. Ahora, el mundo dice que las peleas entre hermanos es normal. ¿Verdad que sí? Es que eso es normal, Henry, eso pasa. Sí, pero no debería. Sí pasa, pero no debería. La verdad es que no debería. ¿Por qué no debería? Porque este hermano, en la parábola del hijo pródigo, no buscó a su hermano porque no se enfocó en la alegría del padre. Se enfocó en su alegría. Nosotros nos enfocamos en la alegría nuestra. Realmente somos egoístas. Él estaba bien y vio que hubo una hambruna tan fuerte, pero no hizo nada. Bueno, él ya verá qué hace. Él estaba cómodo. Y eso pasa en la mentalidad de uno como hermano. Si uno está bien, piensa que todos los demás están bien. Pero no piensa en la alegría del Padre. Y vuelvo nuevamente a la ley. La ley y los profetas se resume en amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Si amas al Señor tu Dios y lo conoces como tu Padre, amarás a tu prójimo, amarás a tus hermanos, aunque estén haciendo mal. Porque ¿qué vas a ver? Te vas a enfocar en la alegría de Dios, en la alegría del Padre. ¿Será que Dios está alegre con lo que Él hace? Yo creo que no. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Lo vas a criticar y lo vas a juzgar? No. Vas a tratar de buscar una forma de que el Padre esté alegre con Él. Por eso es que hay tantas riñas entre los hermanos, porque no pensamos en la alegría del Padre. Y ese es el punto de hoy. ¿Cómo se siente Dios acerca de ti? Alegre. ¿Cómo se siente Dios acerca del otro? Alegre. ¿En qué debemos de pensar? En la alegría del Padre. Cuando un pecador se arrepiente. Si ves que tu hermano está pecando, ayúdalo para que se arrepienta. Porque ¿qué es lo que pasa con este joven que no buscó a su hermano porque no pensó en él? Cuando vuelve su hermano y oye la rumba a lo lejos, pero ¿qué está pasando aquí? Llegan y dicen, no, es que tu hermano ya volvió y volvió a salvo. Estamos haciendo una fiesta. Y se molestó y dijo, bueno, pero yo no voy a entrar. Sale el papá, porque acuérdense que el hombre de las 100 ovejas, la mujer de la moneda y el papá se refiere a Dios. El mismo Dios nos ama a todos, se alegra por todos, pero aún más cuando un pecador se arrepiente. Sale el papá con la alegría que tiene y le dice a su hijo, ven, entra. No, yo no voy a entrar. ¿Por qué? Oye, en serio, usted eres cínico. Se pone en la silla del juez delante de su papá y le dice, tú sí eres cínico. Vas a hacer una fiesta por este hijo tuyo que se fue, se gastó su dinero en prostitutas y le vas a matar el cordero más engordado y a mí ni uno, que yo estuve aquí todo el tiempo e hice todo lo que tú me dijiste. ¿En serio? Dígame algo, ¿usted no ha pensado alguna vez eso de Dios? Cuando ve de repente a un injusto que tiene grandes cosas, tiene una quinta con piscina y uno dice, pero Señor, y tú a tu hijo, tú lo tienes en una motico que de broma y que anda con ese poco de gente. Eso yo lo pensaba, de verdad yo lo pensaba. Todos aquí saben que yo tuve una moto por un buen rato que me cargaba toda mi familia ahí atrás. Y vámonos todos. Y viendo al injusto,
y viendo a aquel pecador, aquel que se gastaba su dinero en prostitutas, viéndolo con unas camionetotas, llevaban a su familia todos los fines de semana a la playa. ¡Qué barro, Señor, en serio! Pero cuando nos damos cuenta de esto, evitamos sentarnos en la silla de juez y empezamos a pensar ¿en qué? En la alegría del Padre, en la alegría del Padre. Empezamos a pensar en la alegría que tiene el Padre. ¿Por qué? Porque aquel perdido volvió a casa. Ahora, quiero que contestes algo. Al saber todas estas cosas, al saber el punto clave, que es que Dios está alegre contigo y con el perdido que vuelve a casa, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cómo vas a vivir hoy? ¿Cuál es la experiencia que el Espíritu Santo hoy te está dejando al entender que Dios es tu Padre y está alegre contigo y con aquel que está pecando porque algún día va a volver a casa? ¿Cuál es tu actitud?